quedaron mal calculadas. Lógicamente tocaba, pero los resultados que se obtuvieron de esas deflexiones iniciales para saber si tocaba o no, estuvieron mal calculadas. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque yo cómo voy a sacar una conclusión en función de un parámetro que está mal cuantificado. Tercero, algunas personas no me calcularon los esfuerzos. Ahí la pregunta era, claro, calcular los esfuerzos máximos que se presentan en la viga. Algunas personas no lo calcularon y otras cometieron el error de que, listo, el esfuerzo es igual a mc sobre i, metieron el valor de c en centímetros. Entonces tienen una mezcla de unidades de tal forma que les están dando esfuerzos en el orden de gigapascales y eso no tiene lógica. Un error ¿de qué? De unidades, un error de estar metiendo unas variables en metros, otras en centímetros, otras en milímetros, y eso no tiene ninguna razón de ser. Señores, le estoy haciendo hincapié en los errores que visualicé en ese taller que me entregaron y que yo pensé que todos iban a sacar 5, pero realmente los resultados pues no fueron nefastos, pero realmente no fueron tan buenos como yo esperaba. Entonces hay que ponerle atención a eso porque ya tendremos la evaluación el próximo lunes y ya ese tipo de errores les pueden costar muy caro. Entonces, por favor, anden más pendiente de lo que están haciendo. El tiempo para la solución de ese taller fue bastante significativo y no tienen por qué presentarse ese tipo de errores. Y lo que más me preocupa es que les pregunto si tienen dudas y no tienen dudas. Entonces, están convencidos de los errores que están cometiendo. Están convencidos que los errores que están cometiendo no son errores, sino que están bien calculados. Y eso no es correcto. ¿Algunas apreciaciones con respecto a lo que acabo de decir? Profe, esto, en la ecuación de compatibilidad, o sea, igualamos a menos 0.001. La ecuación de compatibilidad es que la deflexión en ese apoyo C era igual a 1 milímetro. Pero el signo de esa deflexión depende de la convención de signos que yo maneje a la hora de calcular las deflexiones. Si yo considero que mis deflexiones son negativas para abajo, es decir, que cada vez que los puntos se desplacen para abajo son negativos, entonces mi deflexión en ese punto C va a ser menos 1 por 10 a la menos 3, ¿correcto? Porque yo no solamente voy a considerar mi convención de signos para cuantificar las deflexiones que me originan las cargas, también el desplazamiento que está ahí, producto del error de ensamble. Ah, listo, sí, señor. ¿Cierto? Entonces yo no puedo considerar mis deflexiones negativas para abajo y mi desplazamiento positivo para arriba, entonces, perdón, positivo para abajo. Entonces ahí tengo un problema de signos que a la hora de poder cuantificar el valor de RC me va a modificar el resultado. No modifica mucho porque las deflexiones que me originan las cargas son mucho más grandes que 1 milímetro, pero es un problema procedimental, es un problema conceptual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes miran, realmente la diferencia en el orden de magnitud es alrededor de 50, ¿alrededor de qué? Alrededor de 80 o 100 newtons, ¿estamos de acuerdo? Pero realmente si esa deflexión si ese desplazamiento o esa separación hubiera sido más grande, el error hubiera sido mucho más. Es dicho, el error más que en el resultado, porque hay un error del resultado, hay una diferencia en los resultados, es un error conceptual que me está originando un problema de signos. O que se está originando por un problema de signos que yo estoy considerando. Profe, yo tengo una pregunta. Pregunte. Pues uno sacaba la ecuación de compatibilidad para sacar el valor de la carga en el punto C. De la reacción en C. Sí, señor. Uno cuando estaba haciendo los diagramas de cortante y de momento, cuando uno está, pues la idea es que le cierra el de momentos y el de cortantes, obviamente. Sí. Pero uno podría verificar si eso está bien o mal. Obviamente uno no toma todas las cifras significativas, pero al momento de cerrar, si le daba muy pequeñito la diferencia, podría decir que eso estaba bien, haber calculado la reacción de C. Hay que tener en consideración lo siguiente. Si yo calculé mal la reacción con mi ecuación de compatibilidad, obligatoriamente es como si yo tuviera una fuerza ahí de 5, una fuerza errónea. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces eso no me está garantizando que la estática esté bien o esté mal.
¿Sí estamos de acuerdo? O sea, cuando yo levanto la indeterminación es como si yo quitara ese apoyo y colocara una fuerza. Entonces, si los diagramas me cierran es porque la estática está bien hecha, pero no implica que esa reacción esté bien calculada, porque esa magnitud depende de cómo levanté la indeterminación. Entonces, para la estática le da lo mismo que si usted le coloca ahí 5.000, 20.000, 30.000, 10.000. La estática le va a garantizar que las reacciones en los demás apoyos originen las cargas necesarias para garantizar el equilibrio con esa fuerza que usted está colocando ahí que ya calculó. Si está mal calculada, la estática no le va a decir que eso es correcto. La estática le va a decir, con esa fuerza que usted puso ahí de 5.000, las reacciones son estas, y si usted hace los diagramas le van a cerrar. Pero que ese 5.000 esté correcto, la estática nunca se lo va a decir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entendieron o no? Aló, Sí, señores, señor. ¿me escucharon? Sí, profe, qué pena, se me cerró el micrófono. Entonces, la estática me garantiza que las reacciones estén bien calculadas con las fuerzas que yo coloque. Si coloco una fuerza mal, es como decir que yo vaya a calcular una fuerza distribuida y calcule mal la magnitud de esa fuerza, la fuerza puntual equivalente. La estática nunca le va a decir, oiga, calculó mal esa fuerza puntual. Ella hace la estática con esa fuerza que usted coloque ahí. Que esté bien o mal, eso ya es, como dice el dicho, harina de otro costal. Es decir, ya depende de que usted lo haya hecho bien y no hay forma de corroborar que le haya quedado bien. Y menos la estática se lo va a decir. ¿Listo, señores? ¿No hay más preguntas? Señores, ¿no hay más preguntas? Bueno, como el silencio me indica que no hay más preguntas, quiero recordarles que la evaluación será de hoy en 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, señor. señor. Creo que ustedes ya saben que la programación de parciales ya está disponible en la web. Y ya pueden entrar a revisar las fechas de esas evaluaciones. ¿Estamos? Sí, señor. Ok. Lo Profe, mismo. Sí, ¿en el parcial entran las indeterminaciones? sí, claro. Todo lo de flexión. Lo que no entra es el tema que vamos a ver esta semana, que son transformación de esfuerzos en el plano, o de una manera más coloquial, carga combinada. Pero todo el tema de flexión, desde el día que empezamos flexión hasta lo que vimos la semana pasada, entra en la evaluación, porque eso todo es el tema de flexión. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. No hay más preguntas. Profe, Entonces, ¿perdón? la semana pasada había mencionado pues cómo se iba a manejar de acuerdo a la metodología del parcial de hoy en noche. Quería saber pues cómo iba a ser, o sea, pues respecto al tiempo y eso. El tiempo va a ser 2 horas, porque el parcial está programado en la hora de clase, de 4 a 6 de la tarde. ¿Estamos? Ustedes van a poder subir la solución del parcial a cualquiera de las plataformas, es decir, la pueden enviar por Teams, me la pueden enviar por WhatsApp, me la pueden enviar por correo electrónico, pero el tiempo será las 2 horas. Entonces, por favor, vamos a empezar a las 4 en punto. ¿Estamos de acuerdo, señores? A las 4 en punto les va a aparecer la tarea, les va a aparecer como una tarea la evaluación. Yo de todo modo voy a estar conectado en ese momento para que ustedes me verifiquen que efectivamente, voy a estar conectado 5 minutos antes para que ustedes me verifiquen efectivamente a las 4 en punto que ya tienen acceso a la evaluación, y hasta las 6 en punto. Entonces no voy a colocar restricción, me la pueden enviar al correo institucional, me la pueden subir a la plataforma, me la pueden enviar por WhatsApp, como ustedes consideren conveniente. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, señor. Para que no haya Sí, señor. problemas de lo que nos ha venido ocurriendo, que es que la plataforma, yo revisé la plataforma y prácticamente todos los trabajos estaban en la plataforma. Solamente de los que me entregaron a través de correo electrónico, como 2 o 3 no estaban en la plataforma. Y entonces algunos me estaban diciendo que es que ese trabajo estaba incompleto, que lo habían enviado, que no habían recibido. Bueno, no, señores, el tiempo va a ser justo las 2 horas. Así que por favor prográmense para poder desarrollar los 2 puntos que les voy a colocar en esas 2 horas. Y listo. Yo entraría a calificar y ya después estaríamos mirando cómo nos conectamos a través de Teams para poder hacer la revisión de esas notas y poder subir las notas correspondientes a la plataforma de SIGA. ¿Estamos de acuerdo? Listo, señores, o alguna Listo, otra profe. pregunta. Listo. La nota del taller, profe, no lo sabemos. Como les comenté, cuando termine la clase del día de hoy, les dejaré volver a visualizar las notas de seguimiento ya con la nota definitiva de ese ítem. ¿Estamos de acuerdo? Y ya ahí Sí. pues ya sabrán cuánto les hace falta, qué necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, doy un pequeño aviso parroquial para las personas que tienen el laboratorio conmigo. Yo ya tengo notas definitivas, entonces Dios mediante, si alcanzo hoy mismo, les subo una imagen como PDF al grupo de Teams del laboratorio para que miren la definitiva del laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces yo ya quedaría con todas las notas de seguimiento. Los que están con el profesor Franklin, pues por favor se comunican con él para que les dé la nota definitiva. No sé si ya lo haya hecho. Y si se contactan con él, por favor le comentan que me envíe a mí las notas porque yo necesito subirlas al sistema. ¿Estamos? Listo, profe. Listo. Bueno, señores, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a hablar de transformación de esfuerzos en el plano. ¿Ven la presentación? Señores, ¿alguien me confirma si están viendo la A mí sí me presentación? toteó. Ya, Sí, señor. Bueno, está cargando. Solo estoy iniciando. ¿Solo está qué? O sea, estaba iniciando conmigo, ya la puedo ver. ¿La pueden ver? Ok. Señores, entonces vamos a hablar de transformación de esfuerzos en el plano. Coloco la primera diapositiva para que tengan en cuenta lo siguiente. Pues la forma como se aborda la asignatura de resistencia de materiales es una metodología bastante americana, donde se va de el análisis de un tema pequeño o se analiza de manera individual cada temática para al final llegar a un análisis general. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en el curso? Nosotros empezamos a analizar cada tipo de carga de manera independiente, mirando los efectos de cada carga sobre el elemento, aprendiendo a cuantificarlos. Cuando hablo de efectos, estoy hablando de esfuerzos y de deformaciones. Y en este punto donde ya analizamos todas las posibles cargas, pues nos queda faltando por analizar cómo podemos nosotros cuantificar los esfuerzos sobre un elemento o sobre la sección transversal de un elemento cuando están actuando varios esfuerzos de manera simultánea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, necesitamos buscar una metodología que nos permita a nosotros poder encontrar unos esfuerzos totales, principales, sobre la sección que estamos analizando. Si ustedes recuerdan, pues nosotros primero vimos carga axial, analizamos problemas que solo tenían carga axial. En ese momento era muy común que se hablara de barras rígidas. Yo les decía, pues realmente las barras, no hay ningún material que me garantice que el sistema o que el elemento no se va a deformar. Eso en la vida real no existe. Sin embargo, en ese momento para el análisis era necesario considerar o hacer esas consideraciones de barras rígidas
porque las barras estaban sintiendo generalmente, aparte de la carga axial, flexión, pero en este momento ya vimos carga axial, ya vimos flexión, ya vimos torsión, y por consiguiente no habría ningún motivo para considerar que esas barras rígidas existieran en nuestros análisis. Lo primero que hago en esta diapositiva es recordar los valores de los esfuerzos que originan cada una de esas cargas. Primero, una carga axial, ¿estamos de acuerdo? Que me originaba un esfuerzo normal, que era un esfuerzo uniformemente distribuido sobre toda la sección transversal, y se calculaba como la relación entre la fuerza interna que está presentando el cuerpo en esa sección sobre el área de la sección transversal. Después analizamos torsión, ¿cierto? Dijimos que los momentos torsores o los pares torsionales pues ya no me originan un esfuerzo normal, sino que me originan un esfuerzo cortante, y que ese esfuerzo cortante depende del momento torsor interno que le toca hacer al elemento, el valor de C, que para el caso de una sección circular es el radio, y el valor de J, que es igual a pi medios de radio a la 4. Señores, por favor tengan en cuenta lo siguiente. Yo aquí en esta diapositiva relaciono la ecuación para secciones circulares, que como les comenté en su debido momento, es la forma geométrica de la sección transversal que más se utiliza, debido a la aplicación o a las aplicaciones donde se presenta este momento torsor, que generalmente es para transmitir potencia. Pero eso no los exime a ustedes de recordar que hay ecuaciones para calcular esfuerzos cortantes en secciones rectangulares y cuadradas, ¿cierto? Y que esa ecuación decía lo siguiente, que el cortante era igual a T sobre C1 por A por B cuadrado, donde A es el lado ancho, B es el lado angosto, etcétera, etcétera, etcétera. Y C es un coeficiente, donde nosotros colocamos una tabla de coeficientes dependiendo de la relación A sobre B. Entonces, por favor, tengan presente que ese esfuerzo cortante en secciones rectangulares o cuadradas también se puede analizar cuando tenga una forma geométrica de esas que estoy especificando. Después analizamos flexión. Vimos que la flexión me originaba un esfuerzo normal, y que ese esfuerzo normal se cuantificaba a partir del momento flector multiplicado por C, que es la distancia del eje neutro al punto más lejano, e I, que es el momento de inercia. Y también que las cargas transversales que me originan flexión, pues me pueden originar un esfuerzo cortante, calculado como la multiplicación de la fuerza cortante por el primer momento del área que se tiende a separar sobre el momento de inercia por el espesor o el ancho de la sección donde estamos analizando o donde vamos a cuantificar el esfuerzo cortante. Señores, esto es lo que es una parte de lo que hemos aprendido a calcular en el desarrollo del curso. Cómo se cuantifican los diferentes esfuerzos originados por las cargas que pueden estar presentes. ¿Eso está claro hasta ahí? Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a analizar la sección transversal de un elemento. Imaginémonos que tenemos esa barra de sección circular y que los ejes coordenados que nosotros vamos a utilizar son los representados en la figura. Entonces, aparece una primera fuerza, una fuerza en X. Después, una fuerza en Y, una fuerza en Z, un momento en X, un momento en Y y un momento en Z. ¿Estamos de acuerdo? Ese dibujo que tenemos ahí representa la condición más general de cargas que se pueden presentar sobre una sección transversal. Lógicamente, pues nosotros a nivel terrenal, pues hablamos de 3 dimensiones definidas por X, Y y Z, y todos nuestros problemas tridimensionales los abordamos con esos ejes coordenados. Entonces, en el caso más general, en función de esas coordenadas, podríamos tener 3 fuerzas, que son las representadas ahí por Fx, Fy y Fz, y 3 momentos, representados por Mx, My y Mz. ¿Eso está claro? ¿Que se deban presentar todos? No,
No tienen que presentarse todos, pero como les comento, esta es la condición más general. ¿Eso está claro? Sí, señor. Ok. Pregunto, esta fuerza X que aparece aquí, que está actuando sobre esta sección transversal, ¿qué tipo de fuerza es? ¿Axial? Esa es una fuerza axial, es correcto. Fx es una fuerza axial y esa fuerza axial me está originando este esfuerzo. ¿Listo? Este MY, ¿qué tipo? Es un momento. ¿Qué tipo de momento es? Señores, Momento torsor. no. Vector. El torsor sería MZ. Pues si no es X, si no es blanco es negro, ¿sí o no? Si no es torsor, entonces es flector. MY es flector. ¿Estamos de acuerdo? Y la ecuación del momento flector MC sobre I. MZ, ¿qué tipo de momento es? Ese sí sería flector. Es el flector, ¿no? Ese es un momento flector. MZ es un momento flector, cuyo esfuerzo máximo es igual a MC sobre I. Listo, señores. Ahora, MX, ¿qué tipo de momento es? Torsor, ¿no? MX es un momento torsor, correcto, que me origina un esfuerzo cortante. Un esfuerzo cortante presente en un plano que ya vamos a ver más adelante. FY, ¿qué es? ¿Qué tipo de fuerza es? Flexión. ¿Qué? No. FY, ¿qué tipo de fuerza es? Una fuerza transversal. Sí, efectivamente, ella me aporta al momento flector, pero ese aporte al momento flector ya está representado por los momentos puntuales flectores que ya analizamos. Es decir, MY y MZ no aparecen por obra y gracia del Espíritu Santo. Son las fuerzas transversales que ya me originaron flexión, pero también me están originando esfuerzo cortante. Tanto FY como FZ. Profe, tengo una pregunta. Pregunte. No me queda claro por qué MZ es un momento flector. Señores, es muy sencillo. Los momentos se dividen en dos grupos, los torsores y los flectores. La forma más fácil de identificarlo es, o la forma más fácil de diferenciarlos es identificar el torsor. El torsor actúa sobre el eje longitudinal. En este caso, el eje longitudinal de la barra es el eje X. Por eso el momento en X es torsor. Los otros son perpendiculares. Mire, este momento en Z me está originando que este punto de abajo vaya hacia adelante y este punto de arriba vaya hacia adentro. Es decir, que el punto de abajo se tensione y que el punto de arriba se comprima. Por eso es flector. ¿Está claro? Sí, profe, ya más claro, gracias. Ok. Entonces, eso es importante que manejen los conceptos, pero si en últimas me estoy volviendo un 8 porque no lo logro identificar, identifiquen el torsor, que es el que actúa a lo largo del eje longitudinal, y los otros serán flectores. Señores, por favor, esto es importante que lo tengan presente. Si ustedes miran acá, todas las ecuaciones que se plantean están para cuantificar los esfuerzos máximos. Por ejemplo,
Este momento torsor, que es sobre el eje X, me origina un esfuerzo que varía desde 0 en el centro hasta máximo en la superficie. Es decir, cuando yo digo que el esfuerzo cortante es TC sobre J, estoy diciendo que todos los puntos ubicados sobre esta periferia tienen el mismo esfuerzo cortante y los puntos internos tienen un esfuerzo cortante más bajo. Pero a mí no me interesa calcular los esfuerzos principales sobre las sesiones intermedias. Yo siempre busco el máximo esfuerzo. Por eso yo estoy relacionando aquí los máximos esfuerzos. ¿Eso está claro? Y las ecuaciones están planteadas de esa manera. ¿Qué pasa con la carga axial? Pues la carga axial me origina un esfuerzo uniformemente distribuido sobre toda la sección transversal. Por consiguiente, todos los puntos de esa sección sentirán el mismo esfuerzo. Pero tanto para la flexión como para la torsión, eso no es cierto. Y por eso es que uno siempre busca los máximos o los puntos de máximo esfuerzo, que siempre estarán ubicados sobre la superficie. ¿Estamos? Señores, ¿estamos claros? Sí, profe. Ok. Entonces, continuemos. Como les comenté, no todos los puntos sienten el mismo esfuerzo. Y por eso necesitamos, después de seleccionar una sección transversal crítica, definir unos puntos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar dos puntos para que miren lo que se presenta. Tengo la condición más general de cargas, ¿estamos de acuerdo? Que es una copia o una réplica de la imagen que representé en la diapositiva anterior. Y voy a definir un punto que está ahí representado por rojo. Si lo ven, acá mírenlo. Ese punto, definido por la letra A, vamos a calcular los esfuerzos sobre ese punto A, generalmente se visualiza sobre la superficie como un rectángulo de dimensiones delta, un rectángulo de dimensiones infinitesimales. ¿Estamos de acuerdo? Solamente que como yo lo plasmo aquí en la figura es para que ustedes visualicen lo que me está representando. Este punto A acá me está representando es un rectángulo de dimensiones infinitesimales, tal cual como está ahí. Señores, entonces vamos a analizar los esfuerzos en el punto A. Primero, la fuerza en X me origina esfuerzo sobre el punto A. No, ¿verdad? ¿Por qué no? Si ese punto A es un punto contenido en la periferia de la sección transversal, y acabamos de decir que la fuerza en X me origina un esfuerzo axial y que ese esfuerzo axial es uniforme sobre todos los puntos de la sección transversal. Entonces, ¿por qué no me va a originar esfuerzo? Señores, la fuerza en X es una fuerza axial y me origina un esfuerzo sobre el punto A igual a fuerza sobre área. ¿Y ese esfuerzo sobre qué eje está actuando? Esta fuerza en X es una fuerza axial de tensión. Significa que todos los puntos de este elemento se van a alargar. Y ese alargamiento se origina sobre el eje X. Por eso el esfuerzo se está ubicado sobre el eje X. ¿Eso está claro? ¿Qué pasó, viejito? ¿Cómo va? Señores, ¿eso quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Miremos ahora la otra carga. My es el momento flector. Este momento, My es el momento flector. ¿Me origina esfuerzo sobre A? Sí. Efectivamente, sí me origina esfuerzo sobre A. Es un esfuerzo normal. ¿Sobre qué eje está actuando ese momento, ese esfuerzo normal, perdón?
¿Qué? ¿Sobre qué eje? ¿Qué le pasa a ese punto A originado por ese momento flector? La flexión me origina un esfuerzo normal, ¿cierto? Entonces, ese punto A se va a alargar o se va a acortar. Primero, ¿se alarga o se acorta? Es decir, ¿está tensión o está compresión? Atención. Correcto, está tensión. Y esa tensión me origina un alargamiento ¿sobre qué eje? El eje X. Señores, creo que hay 28 estudiantes y sería bueno que participaran un poco más sobre el eje X. Este momento en Y me está originando un esfuerzo normal porque es un momento flector sobre el punto A y ese esfuerzo normal actúa sobre el eje X, tal cual como lo tengo representado ahí. ¿Qué pasa con el momento en Z, señores? ¿Origina esfuerzo sobre A? Al igual que el momento en Y también, ¿cierto, profe? ¿Alguien tiene alguna otra apreciación? Ese momento en Z es un momento flector. Lo que pasa es que ese momento está actuando sobre el eje que pasa por el punto A. Entonces, ese momento en Z no me origina esfuerzo sobre A. Porque el punto A está ubicado sobre el centroide, que es donde está actuando el momento flector. ¿Esto queda claro? Sí, señor. Ok, entonces en este caso, la fuerza axial me origina un esfuerzo normal sobre el punto A, el momento en Y es un momento flector y me origina un esfuerzo normal sobre el punto A. Ahora miremos el cortante. El momento en X me origina una torsión. ¿Estamos de acuerdo? Ese momento en X es un momento torsor y me origina un esfuerzo cortante. A diferencia de los esfuerzos normales que se originan sobre un eje, los esfuerzos cortantes se originan sobre un plano. Y por eso es la razón, o esa es la razón por la cual yo dibujé ese punto A como ese pequeño rectángulo azul que están viendo ustedes en la imagen. ¿Estamos de acuerdo? Porque el momento en X, si usted lo mira así, es un momento que tiende a, si yo lo represento aquí, es un momento que hace esta forma, esta configuración, y está pasando por este plano como una fuerza vertical hacia abajo. ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro? No Sí, sé. señor. Entonces la pregunta es, este plano que está aquí representado en azul, ¿qué plano o qué ejes coordenados está manejando? Este plano es un plano conformado por el eje X y por el eje Y, porque el eje Z es el que va saliendo y es el que pasa por el punto A. Por eso el cortante está en el plano XY. ¿Sí lo visualizan? Sí. Sí, señor. Ok. ¿Qué pasa con la fuerza en Y? La fuerza en Y es una fuerza transversal que va a tender a que el sistema se corte por acá, por el eje Z. Tiende a cortarlo por el eje Z. Entonces, esa fuerza Y, que es una fuerza vertical también hacia abajo, me presenta un esfuerzo cortante que actúa sobre el mismo plano XY. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pasa con la fuerza Z? La fuerza Z es una fuerza transversal, pero esa fuerza pasa por el punto A, ¿sí la ven? Entonces, no tiende a cortar el punto y por eso la fuerza en
Z transversal no me origina esfuerzo cortante sobre el punto A. ¿Está claro? Sí, profe. Listo, entonces este punto A que acabamos nosotros de analizar nos permite llegar a dos conclusiones que son importantes. La primera, los esfuerzos dependen del punto que analicemos. No es lo mismo analizar ese punto A que cualquier otro punto. Segundo, los esfuerzos normales actúan sobre el mismo eje. Si lo ven que ambos están sobre el eje X. Tercero, los esfuerzos cortantes actúan sobre el mismo plano para el punto que estoy analizando. En este caso, el plano XY. Como los dos esfuerzos normales actúan sobre el mismo eje, yo puedo calcular un esfuerzo normal resultante. ¿Cómo? Como la suma algebraica de esos dos esfuerzos. ¿Sí? Aquí sumo el esfuerzo originado por la carga axial más el esfuerzo originado por la flexión. Señores, en este caso ambos esfuerzos son de tensión. Fuerza en X va saliendo, me origina tensión. La dirección del momento en X, del momento en Y es positivo, me origina tensión en el punto A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para este caso estaría sumando estos dos esfuerzos y tendría un esfuerzo en X resultante. ¿Estamos? Sí, señor. Ahora, lo mismo pasa con los cortantes. Yo puedo calcular un cortante en el plano XY resultante para ese punto A que estoy analizando, que será la suma algebraica del cortante que me origina el momento torsor más el cortante que me origina la fuerza transversal. Y tendría entonces sobre ese plano un esfuerzo cortante resultante. La pregunta es, ya tengo un esfuerzo normal resultante en mi punto de interés, un esfuerzo cortante resultante en el mismo punto de interés, y ahora cómo voy a sumar estos dos esfuerzos, porque ya no lo puedo hacer algebraicamente, porque estaría sumando peras con manzanas, estaría sumando esfuerzos normales con cortante, y no los puedo sumar así de manera directa. Tengo que recurrir a una ecuación que vamos a mirar más adelante, que es la ecuación de transformación de esfuerzos en el plano. Señores, ¿eso quedó claro? Sí, profe, claro. Bueno, como quedó claro, entonces ahora van a analizar el esfuerzo en el punto B. Pueden visualizar el punto B que está sobre el eje Y. Definan cuál es el plano que se maneja ahí, encuentren cuáles son los esfuerzos, sobre qué ejes actúan, y ahorita hacemos la revisión de eso. Les doy 5 minuticos para que hagan ese análisis. ¿Estamos de acuerdo? Similar a lo que hicimos en el punto anterior, que llegamos a esta conclusión de que tengo un esfuerzo en X resultante y un cortante producto de esas fuerzas, deben también llegar a una conclusión similar ustedes aquí en el punto B. Quiero saber cuál es esa conclusión. ¿Está claro lo que tienen que hacer? Voy a volver a la página, a la anterior para tomar, ¿Para qué? La idea es que lo analicen, no que miren. Porque ya explicamos cada uno de lo que hicimos, ¿no? O sea, ahí no se escribió nada sin haberlo analizado primero. Eso es lo que quiero que hagan en el punto B, analícenlo. ¿Quién origina esfuerzo? ¿Qué cargas originan? ¿Qué cargas no originan? ¿Sobre qué eje actúan? ¿Sobre qué plano actúa el cortante? ¿Cuál de las fuerzas origina? ¿Cuál no? Etcétera, etcétera. Analícenlo y en 5 minutos revisamos.
Listo, señores. Aló. Señores. Sí, profe. ¿Ya analizaron el punto B? En este caso, quien no cambia y actúa sería la fuerza en Y y el momento en Y porque pasan por el punto E, ¿cierto? Correcto, Solo la sería fuerza Y. X y Z, ¿no? El plano sería X, Z, correcto, como está ahí dibujado. Tendría un esfuerzo normal. ¿Sobre qué eje actúan los esfuerzos normales? ¿Sobre qué eje actúan los esfuerzos normales? Sobre X. Sobre el eje X, correcto, tal cual como está ahí. Tanto la carga axial como el momento flector, ambos se originan esfuerzos sobre el eje X. Y el plano de los momentos cortantes es el plano XZ. Efectivamente, como ustedes dijeron, tenemos una fuerza en X resultante, un cortante en el plano XZ resultante, y tengo que mirar a ver cómo sumo esos dos esfuerzos para llegar a los esfuerzos principales o resultantes sobre ese punto de la sección transversal que estoy analizando. Señores, ¿eso quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta, señores? Claro, profesor. Ok. Listo, entonces, ¿cómo hago para poder calcular los momentos resultantes o los esfuerzos resultantes sobre esa sección transversal definida en esos puntos críticos, llamémoslo así? Entonces aparece lo que se conoce como los esfuerzos principales, que son esas ecuaciones que estoy planteando ahí. La primera ecuación es la que me define el cálculo de los esfuerzos máximos y mínimos, que hoy en día en el algor popular se habla de los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, sobre el punto que analice de la sección transversal. Entonces, como conclusiones que podemos ir sacando, tenemos: cuando tengamos un elemento sometido a carga combinada, primero me toca definir una sección transversal, donde las cargas sean máximas. Después, en esa sección debo buscar un punto que me define el punto crítico, que es el punto donde los esfuerzos son máximos. Y después, a partir de estas ecuaciones, que la primera es una ecuación paramétrica de un círculo, que este es el esfuerzo promedio y este es el radio del círculo, me define el esfuerzo máximo y el mínimo. Ustedes, si buscan en la literatura, van a encontrar que ese círculo se conoce con el nombre del círculo de Moore. Pero estas ecuaciones matemáticas son la representación matemática de ese círculo, y por consiguiente nosotros necesitamos solo utilizar las ecuaciones. Estas ecuaciones me permiten combinar los esfuerzos normales, como visualizan aquí, sobre los esfuerzos cortantes. ¿Estamos? Es decir, estoy combinando los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes para obtener unos esfuerzos principales que llamaremos sigma 1, sigma 2 y sigma 3. En el caso de trabajar sobre un plano, pues los esfuerzos principales no serán 3 sino 2, es decir, uno de estos 3 valores será 0. ¿Por qué tenemos 2 valores? Porque si ustedes miran la ecuación, aquí hay un más menos, es decir, a este término le voy a sumar el radical, eso me daría una resultante, y a este término le voy a restar el radical, eso me daría una resultante diferente. De tal forma que de esta ecuación tendría 2 resultados, y yo los ordeno de tal forma que sigma 1 será el valor mayor, considerando el signo, sigma 2 será el valor intermedio, considerando el signo, y sigma 3 será el valor menor, considerando el signo.
En otras palabras, si al aplicar esta ecuación de esfuerzos máximos y mínimos, un valor me da positivo y el otro negativo, que es lo que generalmente se presenta, sigma 1 será el valor positivo, sigma 2 será 0 y sigma 3 será el valor negativo, porque estamos trabajando en un plano, ¿estamos de acuerdo? Todo lo que nosotros hemos analizado a lo largo del curso ha sido esfuerzos en un plano, y por eso uno de los esfuerzos principales es 0. Si uno quisiera analizar un volumen, es decir, no tomar una sección transversal, sino un volumen del elemento, ahí tendría una condición de esfuerzos en el espacio y aparecerían los tres esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿A qué es igual el esfuerzo cortante máximo? Al valor de este radical. Si lo ven, que es exactamente igual. Cada ecuación se plantea para cada plano de análisis. Si mi plano es el plano XY, la ecuación estaría plasmada de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Pero si mi plano es XZ, será sigma X más sigma Z sobre 2 por sigma X menos sigma Z sobre 2 al cuadrado más el cortante XZ al cuadrado. Y si el plano es el plano YZ, será sigma Y más sigma Z sobre 2, más o menos la raíz de sigma Y menos sigma Z sobre 2 todo al cuadrado más el cortante YZ al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo plasmo aquí sobre la diapositiva la representación de esas ecuaciones o matemáticamente esa expresión me está representando la aplicación de ese círculo para el plano XY, pero yo lo puedo analizar para cualquiera de los planos que les acabo de mencionar. Señores, ¿eso está claro o hay alguna pregunta? Por ahora no, profe. Tengan en consideración lo siguiente, nosotros analizamos un plano para la condición más general y analizamos el punto A y el punto B. Tanto para el punto A como para el punto B solo existen esfuerzos normales en el eje X. Es decir, el esfuerzo normal en el eje Y es 0. Eso siempre se les va a presentar, ¿estamos de acuerdo? Siempre que yo analice un plano, solo existirán esfuerzos normales sobre un eje que conforma ese plano. En este caso, por ejemplo, en el problema anterior, si se dan cuenta que aquí mis esfuerzos normales son sobre el eje X, estoy trabajando sobre el plano XZ, pero mis esfuerzos normales son en X. Por eso el esfuerzo normal en Z será 0. Y lo mismo pasa en el punto anterior, en el punto A. Los esfuerzos normales son sobre el eje X. Sobre el eje Y no hay esfuerzos normales. Entonces, si yo quisiera aplicar esta ecuación, el esfuerzo en X tendría valor, el esfuerzo en Y sería 0. Y el cortante en XY tendría valor. El esfuerzo en Y sería 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno de los dos esfuerzos normales plasmados en esa ecuación expresada para un plano tendrá un valor de 0 y el otro existirá. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, ya sabemos cómo calcular los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que es lo que uno busca cuando uno analiza un problema de carga combinada. Entonces vamos a resolver ese problema. Vamos por un problema básico. Tenemos un poste. Este es el poste. Ese poste pues está soportando la tensión de un cable de 2800 newton, ¿sí? En este extremo derecho, las dimensiones del poste nos las da el dibujo, y dice, el poste está fabricado de una barra de acero con un diámetro de 6 centímetros, es decir, esta es una barra circular de diámetro 6 centímetros, y está soportando esta tensión de 2800 newton, tal como se observa en la figura. Me piden que calcule los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo que está soportando el poste. Entonces, para hacer ese análisis, lo primero que yo debo buscar es sobre qué sección transversal voy a hacer el análisis. Realmente la definición de esas secciones está más o menos bien identificada. Siempre que uno tenga un problema donde exista un empotramiento, como es este caso, la sección de análisis debe ser ese empotramiento.
Si adicionalmente al empotramiento existen otras secciones donde hay concentradores de esfuerzos, que es un tema que no vamos a tocar en la asignatura de resistencia, sino en diseño 1, también debería analizar esas secciones. Como les comento, pues no es el caso de esta asignatura, sin embargo, quiero que lo tengan presente. Si hay empotramientos, analizo el empotramiento. Si hay concentradores, analizo los concentradores. Y si tengo un problema donde no hay empotramientos, pues el diagrama de momentos es el que me define cuál sección debo analizar. Para nuestro problema específico, pues vamos a analizar el empotramiento, que es aquí este punto, donde están las máximas cargas. Señores, ¿en qué consiste la estática de este problema? Tenemos una fuerza tridimensional, me toca descomponerla y adicionalmente a ello, esa fuerza tridimensional descompuesta me va a originar unos efectos adicionales sobre el empotramiento, en este caso unos momentos. Entonces debo descomponer la fuerza y calcular los momentos sobre los ejes ubicados en la base o en el empotramiento del poste. ¿Cómo descompongo la fuerza? Bueno, pues voy a utilizar el método del vector unitario. Ustedes ya vieron por allá en estática. Uno puede descomponer una fuerza tridimensional a partir de 3 metodologías. La más utilizada es el método de un vector unitario. También puede hacer un análisis escalar mediante el uso de 2 triángulos rectángulos, o también puede hacer un análisis vectorial, pero a través de unos ángulos directores conocidos como los cosenos directores. ¿Cuál metodología uso? Dependiendo de la información que me den. Como les comenté, fue un tema que ustedes vieron en estática y por consiguiente aquí no lo vamos a entrar a detallar, pero sí les digo pues que es importante que lo tengan presente. Debido a la información que nos dan en nuestro problema, pues tenemos unas coordenadas de los puntos donde inicia la carga y otro punto ubicado sobre la línea de acción de la fuerza, que sería este. Eso me conlleva al uso de lo que se conoce como el método del vector unitario. Un vector unitario calculado a partir de estos ejes coordenados, que serían en el eje X, sería 0.6, en el eje Y sería menos 4 y en el eje Z sería menos 1, como lo ven acá. Calculo la resultante de ese vector unitario y multiplico la magnitud de la fuerza, que es 2800, por este vector unitario. Y eso me daría una fuerza descompuesta. Me está indicando que en el eje X tengo 403,2 newton, en el eje Y tengo menos 2688.1, ese signo menos significa que esa fuerza va para abajo, y en el eje Z tengo una fuerza de menos 672 newton, es decir, que va hacia adentro. Señores, ¿eso está claro? Sí, señor. Si nosotros tuviéramos más cargas actuando sobre el elemento, pues hago el mismo procedimiento para todas las cargas. Las descompongo como primer paso obligatorio. Después, calculo el momento que me origina esa carga sobre la sección de interés. Como ya dijimos que la sección de interés para nuestro caso era el empotramiento, entonces me interesa conocer el momento en el empotramiento, es decir, en este punto aquí resaltado con el mouse, con respecto a cualquier punto ubicado sobre la línea de acción de la fuerza. Es decir, mi vector posición para hacer el cálculo del momento puede ser desde O, considerando este punto O, hasta este punto donde está aplicada la carga. Es decir, sería 2.5 en X y más 4 en Y, que sería lo que tenemos acá, 2.5 en X y más 4 en Y, ambos positivos. Y el vector fuerza, pues es la fuerza descompuesta, que es esta fuerza que nosotros ya descompusimos y que la voy a utilizar aquí dentro de la determinante. Ustedes saben cómo se resuelve esa determinante y eso me da como resultado un momento sobre la sección de interés, sobre el centroide de la sección de interés, que es el empotramiento. ¿Cierto? Entonces resuelvo la determinante y me da que el momento sobre ese empotramiento es menos 2688 en I, más 1608 en K, perdón, en J, menos 8333 en K.
Y ahí tengo pues las componentes de ese momento en cada uno de los 3 ejes coordenados. ¿Estamos? ¿Eso está claro, señores? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Como les comenté, si hay más cargas, pues cada una se descompone y cada una se pasa a la sesión de interés y al final yo hago es una fuerza resultante y un momento resultante como la suma de esas cargas. Como en este caso tenemos solo una, pues las fuerzas y los momentos descompuestos que tengo ahí son los que voy a representar sobre mi sesión de interés, que en este caso es el empotramiento. Entonces aquí agrandé el empotramiento, definí los ejes coordenados X, Y y Z, y entonces yo digo, sobre el eje X tengo una fuerza de 403,2 newton. Entonces sobre el eje X tengo una fuerza de 403,2 newton, positiva, es decir, está sobre el eje X positivo. ¿Eso está claro? Sí, señor. Y así continúo con las demás cargas. Entonces, para el eje Y tengo una fuerza de menos 2.688,1 newton. La coloco hacia abajo porque es negativa. Y para el eje Z tengo una fuerza de menos 672 newton. La coloco entrando porque también es negativa. Lo mismo pasa con los momentos. El momento en X. El momento en X es un momento de menos 2.688 newton. Por eso lo represento de esta manera. Negativo, en el sentido del eje X, negativo. En el momento en Y es un momento positivo de 1.680 newton. Está representado tal cual como está ahí. Positivo, va hacia arriba. Y en el eje Z tengo un momento negativo de 8.333 newton metros. Entonces, ¿qué fue lo que hice en esta diapositiva? Tomé todas las fuerzas resultantes y todo el momento resultante y lo representé gráficamente ahí. ¿Eso está claro? Sí, profe. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Por ahora no. Por ahora no. Ok. Ok, entonces ya definí la sesión de interés, dijimos que era el empotramiento, ahora debo definir un punto crítico. En este caso, pues, ustedes saben que el momento en X es un momento flector, ¿cierto? Este momento en X es flexión, este momento en Z es flexión, este momento en Y es torsión, esta fuerza en Y es torsión, y estas otras dos fuerzas en X y en Z son transversales. Eso está claro, ¿cierto? Profe, qué pena, ¿podría volverlo a repetir? Señores, ya lo analizamos, ya analizamos las cargas en los dos casos anteriores. No entiendo por qué no entendieron los análisis que hicimos anteriormente, qué carga era de flexión, qué carga era de torsión, qué fuerza era axial, qué fuerza era transversal. Es lo mismo que estoy haciendo aquí, tengo un dibujo con una serie de cargas y necesito definir qué tipo de carga es cada una de ellas. Entonces, no sé, la pregunta es, si entendieron el análisis que hicimos antes, pues no deberían tener problemas en saber qué tipo de cargas es cada una de esas, que están ahí dibujadas. Este momento en X, ¿qué tipo de momento es? Flector. Es un momento flector, correcto. Esta fuerza en Y, ¿qué fuerza es? Transversal, ¿no? No. Carga Axial. ¿Cuál? Axial. Es una fuerza axial, porque si ustedes Yo vi miran que un es punto, la X. no, en Y.
Ah, ok. En Y, fuerza axial. Es que yo vi que señaló la X y por eso dije transversal. No, la fuerza en Y es axial, ¿listo? Y ya, si yo logro identificar el torsor, ¿cuál es el torsor de todos los momentos? El momento en Y. El momento en Y. El momento en Y es el torsor, la fuerza en Y es la carga axial, los otros dos momentos son flectores y las otras dos fuerzas son transversales. Y ya, ahí ya tengo definidas las cargas. Señores, en este caso específico, a mí no me están dando un punto sobre la sección transversal, como si analizamos el punto A o el punto B, y me daban el punto A y el punto B. Yo debo definir ese punto, y ese punto siempre se cuantifica a partir del análisis de los momentos flectores. Por eso yo voy a hacer un análisis de los momentos. Nosotros tenemos dos momentos flectores, que son los que están dibujados ahí. Si los ven, el momento en Z, que era de menos 8.333 Newton metro, y el momento en X, que era de menos 2.688 Newton metro. Ahí tengo los dos momentos flectores. Entonces, como tengo momentos flectores sobre los dos ejes donde pueden existir, debo calcular un momento resultante. Ustedes ya saben cómo se calcula una fuerza resultante a partir, o un vector resultante a partir de dos componentes. Eso me da un momento resultante de 8.755.8 newton. Y me define un eje sobre el cual actúa ese momento. Ese eje ya no es el eje Z. ¿Estamos de acuerdo? Ese eje es un eje que voy a llamar Z', porque está rotado un pequeño ángulo. Y si el eje Z' rota, el eje X también rota ese mismo ángulo, X'. Entonces, ese ángulo de rotación, este es mi eje Z, este es mi eje X, calculo el momento resultante, me da hacia allá, eso me origina un momento en este sentido con la regla de la mano derecha, y ese ángulo de rotación de los ejes se define a partir de la magnitud de estos momentos, y me da 17.88 grados, que este ángulo de rotación, 17.88, es este mismo ángulo de rotación. El ángulo que gira Z con respecto a Z' es el mismo que gira X con respecto a X'. Y se calculó como la tangente a la menos 1 de este 2.688 sobre 8.333. ¿Eso está claro? ¿Lo podía repetir, profe? Lo puedo repetir. Entonces, necesito definir el punto que va a sentir mayor esfuerzo sobre ese empotramiento. Para definirlo, miro los momentos flectores que tenga. En este caso tengo dos momentos flectores, el momento flector sobre el eje X y el momento flector sobre el eje Z, ya los definimos. Entonces, en este análisis de momentos, que es el que estoy haciendo acá, yo coloco mi momento en Z como es negativo de 8.333 sobre el eje Z negativo. No le olvide que en últimas un momento es un vector, tal cual como una carga. Y tengo un momento en X negativo de 2.688. Son los dos que tengo aquí dibujados en rojo y representados con la letra roja. Como esos son dos componentes de un momento flector resultante, porque tengo el momento en X y el momento en Z, a mí me interesa conocer el momento flector resultante. Entonces, con esos dos valores calculo la resultante, que es este que está aquí dibujado en azul, a través del método del paralelogramo, o como quieran, con componentes, como quieran. Y ese momento resultante me da 8.755.8 newton, y es este que está dibujado aquí en azul. Ese momento me define un eje que lo voy a llamar Z', porque está rotado un ángulo con respecto a Z. Y para que me dé en este sentido, pues el momento debe estar en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en el sentido negativo. ¿Listo? Si el eje Z rota un ángulo, que en este caso es 17.88, el eje X también debe rotar.
porque esto que estoy dibujando aquí es un plano, el plano XY, porque el plano Z es un plano que no se va, es un eje que no se va a mover, es el empotramiento está sobre el plano XZ, sobre el piso, digámoslo así, mientras que el eje Z es la altura, y la altura no me influye nada en el análisis, porque estoy analizando es un plano. Entonces lo que yo estoy haciendo es que debido a este momento resultante, estos ejes X y Z van a rotar un ángulo de 17.88 grados, que lo calculé a partir de estas componentes de momento. Entonces tangente a la menos 1 de 2688 sobre 8333. ¿Estamos? Sí, señor. ¿Para qué calculo el momento resultante, señores? Porque el punto crítico estará ubicado sobre un eje perpendicular al eje de la línea de acción del momento, que es el eje X', y entonces yo defino dos puntos, el punto J y el punto K. ¿Eso quedó claro? Sí, señor. Ok, entonces mi momento resultante actúa sobre el eje Z' y los posibles puntos críticos van a analizar o van a aparecer sobre el eje perpendicular a ese eje Z', que yo llamé X'. Y esos puntos estarán ubicados sobre la periferia, que llamaremos J o llamaremos K. ¿Listo? Bueno, ahí ya tengo un resultante de momento. Aquí les corroboro cómo calculé ese momento resultante. Eso es un cálculo matemático que ustedes ya saben hacerlo. Y cómo calculé el ángulo también, ahí está especificado, pero eso no debería tener ningún inconveniente. No se les olvide que eso es un plan. Ahora voy a analizar las fuerzas transversales. Sobre esa sección yo tenía dos fuerzas transversales, la fuerza en X y la fuerza en Z. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, como nuestro posible punto de crítico no está ni sobre X ni sobre Z, sino sobre los ejes que están inclinados un ángulo alfa, que lo llamé X', ¿cierto? Y Z', entonces yo necesito calcular las fuerzas transversales resultantes sobre los ejes que voy a trabajar. Mis ejes serán X' y Z'. ¿Qué hago? Pues hago una suma de componentes. Entonces, si se dan cuenta que esta fuerza yo la puedo descomponer en una componente sobre Z' y una componente sobre X', y que esta otra fuerza yo también la puedo descomponer sobre una componente X' y una componente Z'. ¿A través de qué? A través de los ángulos que tengo aquí de alfa, 17.88. Entonces, aquí voy a obtener una fuerza en X', que es una fuerza que está sobre el eje X', y voy a tener una fuerza sobre Z', que terminarán siendo las fuerzas transversales al eje donde está mi posible punto crítico. ¿Eso cómo lo calculo? A través de las funciones trigonométricas. Fx', ambas componentes de las fuerzas me originan resultantes sobre el eje X' positivo. Entonces, 403,2 por el coseno de 17,88 más 672 por el coseno de 17,88, ¿sí? Eso me da como resultado la fuerza en X', y hago lo mismo para la fuerza en Z', solamente que en este caso, pues, la fuerza de 672 me da una componente en Z' negativa, mientras que la fuerza de 403 me da una componente en Z' positiva, como la ven acá. Y la resultante es menos 82,53 en este sentido. ¿Queda claro? Señores, lo que acabo de hacer es tomar las dos fuerzas transversales que tenía y como mis ejes de referencia rotaron un ángulo, pues lo que yo hice fue que esas fuerzas las voy a expresar en esos ejes rotados para saber, cuando defina el punto crítico, quién me origina cortante y quién no me origina cortante. ¿Estamos claros o hay alguna pregunta? Todo claro, profe. ¿Quedó claro? Ok.
Ahora sí analizamos las cargas sobre el empotramiento. Si ven que ya hablo de X' y Z', ¿cuáles son las fuerzas que van a estar ahí? La fuerza en X' resultante, que ya la tengo, la fuerza en Z' resultante, que ya la tengo, la fuerza en Y, que es la axial, un momento torsor y un momento resultante sobre el eje Z'. No hay más. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, ese momento resultante salió de la resultante de las componentes de momento que tenía sobre los ejes X y Y. Perdón, X y Z. Señores, entonces, ¿cuál es el punto crítico? ¿Es J o es K? ¿De qué depende? Depende del análisis del momento y de la fuerza axial. Señores, este momento flector me origina sobre J un esfuerzo de tensión o de compresión. Sobre J. ¿Alguna ¿Tensión? idea? De tensión, efectivamente, porque el momento está así. Si ustedes lo miran, el momento está así. Entonces, estos puntos se van a tender a desplazar en el eje Y positivo y en el punto K que me origina tensión o compresión. En el punto J tensión y en el punto K compresión, porque la flecha va así y aquí entra. Aquí sale y aquí entra, ¿sí lo ven? Entonces, aquí sale significa que lo va a estirar y aquí entra significa que lo va a comprimir. Entonces, el momento flector me origina tensión en J y compresión en K. Y miro la carga axial. La carga axial me origina compresión sobre todos los puntos. Entonces, el esfuerzo normal resultante en el punto J será la resta de los dos, porque este es positivo y este sería negativo. Mientras que en el punto K será la suma de los dos, porque ambos son negativos. Eso me define que el punto crítico es K. ¿Eso quedó claro? Profe, yo tengo una duda. O sea, yo llego hasta el punto crítico, pero en sí tengo que, cuando yo sé que tengo el punto crítico, en este caso es K, ¿tengo que hacerle algo más acá o simplemente es hallar el punto crítico? ¿O hay que hacer un análisis profundo cuando ya sé cuál es el punto crítico? Cuando sepa cuál es el punto crítico, empiezo a calcular esfuerzos, porque es que no he empezado a calcular los esfuerzos todavía. Pero es que para yo poder definir los esfuerzos principales, debo ubicar un punto, que es el punto de máximo esfuerzo, que es lo que hicimos hasta ahora. Ah, esa era O mi sea, duda. Pensé que faltaba como más. Sí, pensé que me estaba faltando un paso, pero no, ya entendí, gracias. De los infinitos puntos que tiene esa sección transversal, hay uno que tiene los máximos esfuerzos, que es K, y es el que vamos a analizar. O sea, cuando ya defino el punto crítico, empiezo a hacer análisis de esfuerzo. Entonces, sobre K tengo una fuerza axial, que me origina un esfuerzo. Sobre K también me aparece un momento flector, que me origina un esfuerzo. Y el esfuerzo resultante actúa sobre el eje Y, y tiene esta magnitud, porque ambos son negativos. ¿Sí ve que lo sumo? Lo mismo pasa con el cortante. El momento torsor me origina un cortante sobre el plano YZ'. Y la fuerza transversal también me origina un cortante sobre ese mismo plano, que fue lo que analizamos con anterioridad para calcular esfuerzos. ¿Estamos de acuerdo? Ya después de haber encontrado el punto crítico y de tener las cargas, pues calculo los esfuerzos, que es aplicar lo que ya vimos a lo largo del semestre. Ay, listo, profe, gracias. Tengan en cuenta lo siguiente. Si ustedes miran, hay unos esfuerzos significativos en comparación con otros. Por ejemplo, siempre el más significativo, es decir, el que más afecta a cualquier elemento mecánico, es la flexión. Vea, la flexión me origina 413 megapascales de esfuerzo. La torsión me origina 39 megapascales. Pero la fuerza axial me origina menos de 1 megapascal. Y la fuerza transversal me origina
0,04 megapascales. ¿Sí está claro? En muchas aplicaciones, la fuerza transversal o el esfuerzo cortante originado por la fuerza transversal, debido a que su magnitud es muy pequeña, se desprecia. Eso ustedes lo pueden analizar y aplicar en diseño 1. Por ahora, si a ustedes no les dicen nada sobre despreciar esa fuerza transversal, deben cuantificar el esfuerzo cortante. Pero si está en la libertad de ustedes decidir si lo consideran o no, generalmente uno lo puede despreciar sin incurrir en un error significativo. ¿Estamos de acuerdo? Pueden verlo en las órdenes de magnitud que tenemos nosotros acá. Inclusive el esfuerzo normal debido a la carga axial también es pequeño, pero es más significativo que este esfuerzo cortante originado por la fuerza transversal. Y después de haber encontrado esos valores, tengo el esfuerzo resultante normal sobre el eje Y, el esfuerzo cortante resultante sobre el eje YZ', y los introduzco en la ecuación y encuentro los esfuerzos principales. Entonces, el esfuerzo en Y me dio menos 413,85, el esfuerzo en Z' es 0, ya saben que uno de los dos es 0, en este caso el que es 0 es Z', reemplazo aquí y el cortante es 39,65 megapascales, hago la operación, aquí tengo menos, más o menos este valor y me da que sigma 1, el valor positivo de este me dio 3,76 megapascales, el valor negativo de este me dio menos 417,62 megapascales y sigma 2 es 0 porque estamos trabajando sobre un plano. Y el cortante es el valor de ese radical que termina siendo estas 210,69 megapascales. Y ahí ya tengo los esfuerzos principales, normales, y el esfuerzo cortante máximo que está sintiendo ese poste en su empotramiento. Señores, ¿eso está claro? ¿Está claro o hay alguna pregunta? Está claro. ¿Está claro? Ok. Hay 23, 29, están los 28. Listo, señores. Entonces, si eso está claro, el próximo miércoles haremos otro problema de análisis de esfuerzos de carga combinada. Ahí involucraremos deformaciones para poder encontrar desplazamientos de puntos ubicados sobre elementos que están soportando carga combinada. ¿Ven la presentación? Señor. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, para terminar la clase de hoy, les voy a dejar las notas, que revisen las notas de seguimiento. Quiz 1, trabajo 1, quiz 2, quiz 3, y este fue el trabajo que me entregaron en este fin de semana pasado. Y esta es la definitiva, que es el promedio de estas 5 notas. Entonces, por favor, las revisan, miran, aquí está el ID de cada uno de ustedes. Como ya les comenté, pues los nombres de los estudiantes no se pueden publicar. Cada uno busca su ID, mira sus notas, mira el promedio, y esa es la nota de seguimiento que les voy a colocar o a subir a la plataforma. Entonces, por favor, revisen, miren, y si tienen alguna duda, me preguntan. Profe, ¿Cómo? profe, qué pena. Para ver, a ver si usted, pues no sé, hacer como, a ver si usted lo puede pensar. ¿Será que el día del parcial no podemos conectarnos como media hora antes o una hora antes para alcanzar? O sea, como No, hacerlo porque como más entonces, calma. lo que pasa es que eso de más, no, el tiempo es el adecuado para resolver el parcial. Pues sí, señor, pero, o sea, aquí, digamos, que lo copiemos, nos toca, digamos, tomarle foto, escanearlo, pegarle un Word y todo eso, pues eso siempre quita como sus 15 minutos, profe.
¿Sí me entiende? Es que no. Pues no sé usted qué piense, profe, si se puede, ¿no? O mis No. compañeros que piensen. No, porque es que eso, o sea, si yo les doy un tiempo más que suficiente para que resuelvan y para que me lo envíen, deberías alcanzarle perfectamente el tiempo. Lo que pasa es que si se pueden, si no son, si tienen dudas, si no son capaces, tratan de resolverlas, o sea, el tiempo no les va a alcanzar. O sea, no le olvide que es un tiempo de evaluación, no es un tiempo ni para averiguar, ni para preguntar, ni para buscar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, efectivamente uno tiene todas las herramientas ahí disponibles, entonces eso lo conlleva a uno a que si no sabe algo empiece a buscar la forma de solucionar sus dudas y sus inquietudes, y realmente eso es tiempo que está perdiendo en la solución del parcial. O sea, es una evaluación con un tiempo definido, no hay otra forma de hacerlo, porque si no, pues prácticamente de aquí a que cada estudiante resuelva todas las dudas que se le presentan, pues no hay tiempo que les alcance. Ahora listo, profe. Muchas O sea, gracias. la única medio forma que en este momento tenemos los docentes de garantizar que sea una evaluación que me permita conocer los conocimientos del estudiante es a través del tiempo. Lógicamente un tiempo que sea un tiempo prudente, un tiempo que, que nosotros seamos conscientes de que es suficiente para que un estudiante con unos conocimientos aceptables pueda resolver en ese tiempo. Pero ese no es el tiempo ni para resolver dudas, ni para preguntarle al compañero, ni para buscar otras alternativas para poder solucionar el parcial. ¿Estamos de acuerdo? Porque es tiempo que si usted dedica a ese otro tipo de cosas, pues no le va a alcanzar para cumplir con todas las actividades de la evaluación. Listo, profe. ¿Listo? Señores, ¿todos revisaron las notas? Sí, profe. Sí. Ok. Como les comenté, esa última nota, pues estuvo muy ligada por los errores que cometieron con respecto a lo que les dije, mal calculadas algunas deflexiones, mal calculado los esfuerzos, algunos no los calcularon y era una pregunta específica, otros no tuvieron en cuenta el signo de ese desplazamiento que existía entre la viga y el apoyo, y eso originó que sus reacciones les dieran diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quien no tuvo 5 fue porque cometió alguno de esos errores que estoy nombrando. Para que miren en la evaluación que me enviaron y digan, oiga, sí me faltó esto, yo cometí este error. Y si se dan cuenta que no tienen ninguno de esos errores, pues me preguntan y yo miraré y revisaré nuevamente. ¿Estamos? Estamos, profe. Listo, señores. Entonces, terminamos la clase del día de hoy. Nos veremos el miércoles, como les comenté. Y ya sería como la última clase del semestre.